Bueno, Monito, primero, un placer. Ay, querido. Tanto tiempo. Antes de meternos de lleno en el clásico, pero justo nos metemos en un clásico, sí, porque claro, el River Boca con el golazo de Mastantuono. No, que Marchesín podría haber llegado. Y vos decís, para mí la clavó al ángulo. Sí, claro. Vos como especialista del arco, ¿cómo lo viste vos? Yo creo que el gol es un recontragolazo. La mete en la red de costado, que es el lugar más difícil para el arquero. Y sobre todo porque tiene una parábola que es muy difícil para el arquero, porque va muy alto y de repente cae. Sí. O sea, el gesto de Marchesín, que termina como arrodillado, es justamente cuando la parábola de la pelota te sorprende por la velocidad con la que cae. Para mí no tiene responsabilidad en absoluto Marchesín, porque muchos dirían, no, y si estaba un paso más al medio, bueno, si está un paso más al medio le das la opción al jugador rival que te la meta a tu palo, y si te hacen un gol a tu palo, dicen que es culpa del arquero. Claro. Para los demás siempre tiene la culpa el arquero. Y para nosotros, que somos muy autocríticos, siempre creemos que podemos hacer más, siempre. Es un signo del arquero. Siempre nosotros somos inconformistas, muy autocríticos. Pero en este caso me parece que fue un golazo. Metámonos un poquito en los superclásicos. Sí. Y ahora se viene, bueno, el River Boca. River que viene de perder por Copa Libertadores. Sí. Y Boca que le está costando, o sea, no ha entrado en copas. Sí. Pero llegan los superclásicos. Partido aparte, diferente. Partido aparte. ¿Cómo lo ves? Hoy Boca mucho más renovado, con un Paredes espléndido, la verdad. Sí. Y un River que, bueno, se quedó afuera con Palmeiras, pero lo ves como que empezó a remontar un poquito. ¿Cómo ves este clásico? A ver, vos describiste muy bien los antecedentes, así que no es necesario que caigan ellos. Sí. Pero sí te voy a decir que los superclásicos relativizan todo esto. Cómo llegás en un superclásico realmente no cuenta demasiado. Yo siempre digo que el superclásico es un campeonato de un solo partido. Yo creo que para los hinchas hasta es más importante ganar el superclásico que algún título, porque es una rivalidad muy grande y es un partido muy, muy especial. Mira que he tenido la fortuna de jugar y de ser testigo de algunos clásicos muy importantes en el mundo, pero como el Boca River, River Boca, no hay. No hay. Es inigual. 44 superclásicos. 44, sí. 18 de septiembre del 88 fue tu primer superclásico. Sí. Y mi primer partido en Boca, 2-0. Contame ese día que te dicen, che, Mono, vas a ser titular. Sí. Vos sabés que todos esos momentos se suelen mitificar, ¿viste? Sí. Y a veces son los más naturales del mundo. A mí me lo comunicaron de una manera muy normal, o sea, yo lo viví con mucha naturalidad porque tal vez me lo hicieron sentir así. O sea, el jueves se acercó el Pato Pastoriza, que es el entrenador de Boca, y me dijo que el domingo iba a jugar. Era mi primer partido, ¿no? ¿Te imaginas? Y yo lo viví con mucha naturalidad. Si te tengo que decir en qué momento se me vino a la cabeza que jugaba mi primer partido en Boca, que era el superclásico, que era cumplir el sueño que tenía de niño en Floresta, cuando yo soñaba con ser el Loco Gatti y ser el arquero de Boca, fue en la charla técnica. Pero es un hecho que a mí se me repitió toda la vida. En el único momento que yo me ponía tenso, podemos decirlo así, o nervioso, era en la charla técnica. Después nunca me puse nervioso, ni jugando, ni en la previa, ni en el viaje. Yo lo vivía con mucha naturalidad. Y yo creo que los grandes acontecimientos son mucho más normales y naturales de lo que la gente piensa. Lo que pasa es que tienen una dimensión, una trascendencia tan grande que es normal que la gente lo mitifique. ¿Tu último? Mi último fue en el 96, que también quedó en la historia por el nucazo de Hugo Romeo Guerra, que le ganamos a River en el último minuto. Me acuerdo, el que tiró, que cabeció para atrás. Para atrás y la metió al lado del palo del Mono Burgos. Un partido que River jugó mejor que nosotros, segundo tiempo nosotros la pasamos mal. Sí. Pero bueno, el destino quiso que él quedara inmortalizado con ese gol, ¿no? Porque fue el partido del nucazo de Guerra. A ver, es difícil de 44 elegir alguno. El primero. El primero, bueno, me imagino por ser el primero, ganaste encima. Ganaron. ¿Alguno que recuerdes? ¿Alguno que digas, che, este me quedó marcado por? A veces por el resultado, otras veces por el juego, otras veces por alguna tajada. A ver, cuando le ganamos el campeonato a River definiendo, veníamos mano a mano en el torneo, jugamos en cancha de Boca y ganamos 1-0, que le atajó un penal a Hernán Díaz. Ese es un clásico que me acuerdo mucho. Después cuando los eliminamos en Supercopa también, por penales, que le atajé a la Bruja Berti. Después uno que perdimos en cancha de River, que nos dieron un baile tremendo por lo que atajé. Porque perdimos 2-1, pero me dieron como la figura del partido. Y yo recuerdo haber jugado uno de mis mejores superclásicos. Y después, Maggie, es difícil abstraerse de lo que significa un superclásico. Aparte yo viví el superclásico con las dos hinchadas.
que es la expresión del fútbol argentino pura, en su máxima expresión. Y lamento que no se jueguen tanto superclásicos. Aparte, nosotros jugábamos los superclásicos hasta en el torneo de verano Mar del Plata. Claro. Después Mendoza, después Córdoba. Y no era amistoso, no existía amistoso. Era un campeonato en sí mismo, era una final. Así lo vivíamos. Y yo creo que así lo vive el hincha argentino. Por eso yo celebro tanto esta intención de que vuelvan los visitantes. Yo creo que tenemos que colaborar todos. Los hinchas, los socios, los jugadores, los técnicos, las autoridades, todos para que volvamos a tener ese fútbol argentino. ¿Crees que eso se va a poder lograr? ¿O en Boca tener toda la popular de River? Sí, es posible. Yo creo que tenemos muchos más miedos y temores. Por ejemplo, cuando dijeron, no, vamos a sacar los alambrados, las canchas no van a tener más alambrado, no, la gente, teníamos un miedo, no, que la gente va a invadir, va a esto, va a haber un lío, todo lo que... No pasó absolutamente nada. Que siempre hay algún desubicado, bueno, para eso tenemos que aplicar la ley. No tenemos que tener miedo. Lo que sí tenemos que ser, no tenemos que generar impunidad. El que se equivoca tiene que cumplir la pena que le corresponda, si es una infracción, si es un delito. En eso sí tenemos que ser tajantes. Hay mucha más gente que quiere ir a vivir un superclásico, un partido con su clásico rival, o con un rival cualquiera, con su familia, con su hijo, con su nieto. Hay mucha más gente que quiere eso. Durante mucho tiempo hemos sido rehenes de los violentos, porque el Estado le permitió esto. Porque los dirigentes, por complicidad o por miedo, porque ellos también a veces son rehenes de la situación de los violentos, miraban para otro lado. Si tenemos un Estado fuerte, un fútbol fuerte, con el Estado que no permita que los violentos nos ganen, vamos a volver a tener el fútbol de antaño. Ese fútbol de no hace mucho tiempo en que podríamos disfrutar del folclore del fútbol argentino, que es único. Hay muy pocos lugares en el mundo que se viva como se vive el fútbol argentino. Igual también hoy pasa que los clubes tienen sus socios, muchos socios, sí. Que dejar entrar a los visitantes también es dejar afuera socios. Por ahí hay que hacer como Europa, que sea un porcentaje menor, el 10% del aforo o el 5%. Sí. Pero que haya un espacio para los visitantes. Me parece que tiene que ver con nuestra esencia. Igual que esto de que salimos a la europea o como los mundiales. ¿Por qué? Porque nos juntamos en el medio y salimos juntos. No, así eso no es el fútbol argentino. El fútbol argentino es cada uno primero sale el equipo visitante o el local, o los dos juntos, lo que sea, pero cada uno es su lugar. Nosotros tenemos que defender nuestra esencia. Está bien la universalización del fútbol, está fenómeno, pero siempre y cuando no atente contra la cultura deportiva de nuestro país. Yo creo que hay que preservar estas cuestiones, porque tienen que ver con nuestra esencia. Era lindo cuando salía el equipo rival, lo chiflás, que es parte del folclore, sale tu equipo, preparás los papelitos, todo lo... Tal cual. Esa liturgia que la tenemos que preservar, porque tiene que ver con nuestra esencia, con nuestro ser. Y volviendo a los superclásicos, Monito, delanteros que hayas tenido en contra, que digas, che, o sea, o por ahí viste, lo estudiabas más en la semana, que decís el video a dónde me patea. Alguno que digas, o algunos que digas, che, no le puedo dar un metro, o tengo que hacer esto porque es letal, que lo haya sufrido. Hablas de los superclásicos, Se habla de los superclásicos. Mira, yo admiraba mucho y admiro mucho a Ariel Ortega. Siempre me pareció un futbolista excepcional. De esos que marcan época. Y que de hecho la marcó y creo que el burrito de esos ídolos sin camiseta, por más que les pertenezca a los hinchas de River, es alguien respetado y querido por todos. Y para mí siempre era un desafío jugar contra él. Igual que jugar contra Enzo, por ejemplo, alguien que respeto, que es otro ídolo sin camiseta. Por suerte yo formé parte de una época en la cual había grandísimos futbolistas en todos los equipos. Y en River, bueno, estaba el Mencho también y había muchísimos jugadores. Después llegó Salas, el chileno. Y sabés que para mí era un desafío. Todos me dicen, ¿cómo te fue tan bien contra River? Porque creo que soy el futbolista con mejor récord en cuanto a porcentaje de efectividad en la historia de los superclásicos. Pero era porque para mí era movilizante el clásico, porque yo tenía un desafío muy grande delante. Yo enfrentaba a grandísimos futbolistas y yo me preparaba para poder vencerlos. Y para mí vencerlo era gratificante. Entonces por eso uno disfrutaba tanto. Yo la verdad, Maggie, yo quería jugar superclásicos todos los domingos. No había partido que yo disfrutara más que eso. Y he ganado y perdido, como todos. Por suerte he ganado mucho más, pero cuando me tocó perder, y perdí, una vez me hicieron 3 goles y fui superado, pero forma parte del juego. Bueno, esto ganás, perdés y empatás. Pero tener la posibilidad de ser protagonista de un superclásico es una distinción. Hablábamos recién del 4-3 de Boca River,
En Copa una Libertadores. River empezó 2-0, 2-1, Sí, 3-1 River Primer tiempo. y después se lo dan vuelta. Sí. ¿Qué se habla en ese entretiempo? Nosotros los futbolistas, como te dije en algún momento, somos rebeldes. Sí. Y nosotros salimos con la intención de cambiar la historia. Después a veces sale, a veces no sale. Tuvimos la suerte de formar parte de un hito histórico, un partido histórico, y lo dimos vuelta. No era fácil, el primer tiempo River fue superior, lo hizo muy bien. Pero después, bueno, era la Bombonera, empezamos a creer y ves que la proeza está más cerca. Y después es como que es un aluvión de emociones, se enciende la Bombonera, multiplicás tus esfuerzos, el rival lo siente, percibe. Son momentos, es como viste que hay una luz Sí. que se enciende en algún momento de un partido, y decís, bueno, vamos, y se da. No todo tiene explicación en la vida. Sí, no, lógicamente. Y en el fútbol mucho menos, que es un deporte. Uno tuvo la suerte de formar parte desde el lugar de la victoria. También me ha tocado del lugar de la derrota. Y nosotros que somos deportistas, que hemos estado de los dos lados del mostrador, sabemos que no todo tiene... No a todo hay que buscarle tanta explicación. Cuando vos jugás un superclásico, Sí. ¿cómo se vive desde lo mental? Para que lo cuentes, para Sí. aquel A ver. que no estuvo dentro de una cancha. ¿Cómo lo A ver, vivían ustedes? No es la misma semana que cuando jugás con otro rival por un simple hecho, que el contexto es diferente. Ya el hincha en la calle te para, el periodista, son más periodistas, el entrenador te habla de que es un partido especial, nosotros los futbolistas lo sabemos, lo percibimos y estuvimos esperando ese partido, porque el superclásico se espera. Llega el sorteo del torneo y a ver cuándo juego contra River. Y después entrenás las mismas cosas en Sí. cuanto a la rutina física, la rutina técnica, la rutina táctica es la misma, pero claro, al que vas a enfrentar no es el mismo. Y después, desde el minuto cero del día que jugás, vos soñás con ser el chico de la película. No es un pensamiento egoísta, como muchos creerán, porque es un pensamiento que aporta a un deporte colectivo. Si vos sos la figura, me pasaba a mí, si yo era Era la lo figura del mejor del partido, mi objetivo era que no me hicieran goles. Si a mí no me hacían goles, el equipo al menos empataba, ya no perdíamos. Sí. ¿No? Entonces, vos soñás con ser el protagonista. Entonces, a partir de allí, te levantás a desayunar y vas pensando, almorzás y vas pensando. Cuando yo subía al micro, ya empezaba el partido. Y después soñás con lo mejor, vas con la mayor ilusión. Esto es algo que nosotros traemos desde muy pequeño. Cuando vos vas a jugar un partido de semejante naturaleza, es cuando más acudís a tus fuentes, a tu esencia, a cuando vos soñabas esto. Cuando vos lo estás por hacer, volvés irremediablemente a eso. Te olvidás del dinero, de la fama, te olvidás de los contratos, te olvidás de todo. Es el juego puro y duro. No hay otra cosa. Por eso yo siempre digo que al fútbol lo rodea muchísimas cosas. El fútbol, claro que se ha convertido en un negocio que a mí no me asusta. Me asusta más la palabra corrupción en el fútbol que negocio en el fútbol. Pero esencialmente sigue siendo un juego. Y cuando vos vas a jugar ese tipo de partidos, tenés que volver a ser ese niño, esa niña que soñaba jugar ese partido. A mí en esos superclubes me pasaba eso. ¿Hay algún clásico que te gustaría volver a jugar? Yo los disfruté mucho todos, a pesar de la bronca alguna vez de alguna derrota. Pero volvería a jugar el primer partido, lo volvería a jugar, porque fue el inicio de mi historia en Boca. Y volvería a jugar que le atajó el penal a Hernán Díaz, porque sirvió el campeonato para Boca. ¿Alguna vez te dijo Hernán, che, te lo pateé acá y cómo no te lo pateé? Mirá. Esas cosas post, viste, que Sí, después... nos hemos juntado, mirá, nosotros teníamos una gran rivalidad, grandísima rivalidad. Y como siempre cuando no conoces a alguien... Sí, Hernán No, Díaz literalmente. Claro, tenés jugadores que le tenías decís... bronca y eso me pasaba con Hernán y con el Cookie Silvani. Bueno, con el Cookie Silvani terminamos jugando juntos en el Extremadura y siendo amigos. Y con Hernán cada vez que nos juntamos tenemos un gran respeto. Porque con el tiempo, me enteré, porque en el fútbol lo sabemos todos, que son dos grandes tipos. Pero con todos los chicos de River, cuando nos cruzamos, nos damos un abrazo y nos sentamos a tomar un café. Y mirá que nos peleábamos a muerte, Sí. y los partidos eran a morir. Pero había un gran respeto. Eso es otra lección que deja el deporte, no solo el fútbol. Es que al final del camino, ¿sabés lo que yo pienso? Que viajamos en el mismo tren,
Lo que pasa es que a veces viajamos en distintos vagones. Y a veces la vida nos pone en el mismo vagón y a veces en el mismo asiento. Y ahí te des cuenta del valor de las personas. Y el fútbol tiene eso de bonito, que ha pasado el tiempo y cuando nos juntamos, compartimos y nos acordamos de viejos tiempos y lo hacemos juntos. Yo con la gente de River soy muy agradecido porque ha sido muy respetuosa conmigo. Y yo creo que tiene que ver que el deporte es eso, que es rivalidad, sí, por supuesto, pero después hay valores. ¿Te hubiese gustado jugar con VAR? Sí, me hubiera gustado. Te lo pregunto porque son cosas distintas, ¿no? Sí, cosas distintas. A ver, yo creo que el VAR es una herramienta que le posibilita a las personas ser más justos. Porque no sabemos que el VAR todavía hoy en Argentina está conducido por personas, ¿no? Sí. El VAR es una herramienta tecnológica, pero después la que toma la determinación final y el uso lo hace un ser humano, ¿no? Pero yo creo que toda herramienta que permita que se cometan menos injusticias, yo creo que le tenemos que dar la derecha. Después la tenemos que perfeccionar, la tenemos que mejorar, tenemos que tener otros avances tecnológicos, tenemos que tener el chip en la pelota para saber si entra o no entra, el VAR automático, que allí no hay que trazar líneas, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones yo creo que el fútbol argentino las tiene que adoptar, pero como primer paso yo estoy muy de acuerdo, sí, yo estoy muy de acuerdo. Tenemos que mejorar algunas cuestiones, hacerlo más rápido para que no se pare tanto el juego, pero yo estoy de acuerdo, sí. Te quiero preguntar por el Dibu Martínez, vos, Sí. ¿qué opinión tenés de él desde alguien que fue arquero? Sí. ¿Cómo lo ves? Lo veo como un gran ejemplo para los chicos. Al Dibu Martínez ahora lo tenemos como el campeón del mundo, como el mejor arquero del mundo. Hay muchos chicos que quieren ser arqueros. Que el Dibu volvió a generar que los chicos quieran ser arqueros. Hay muchos chicos que no son arqueros, pero llevan la camiseta del Dibu. Pero claro, nosotros estamos viendo el final de la película. Antes hay episodios de la película en los cuales el Dibu nos deja una gran enseñanza. Y le deja una gran enseñanza a los chicos que quieren ser deportistas para entender que hay que tener esfuerzo, hay que tener perseverancia, resiliencia, porque al Dibu le costó mucho. Dibu se fue a los 18 años. Primero se vino de Mar del Plata independiente, con el desarrollo que conlleva cuando vos te venís a los 12, 13 años. Después se fue a Inglaterra con 18, 17 años, a un país diferente, con un idioma diferente, costumbre diferente, a pelearla. A él le costó mucho jugar. Él empezó a ser titular recién a los 27, 26 años y tuvo que esforzarse muchísimo, ¿no? Entonces hay una gran enseñanza en la carrera del Dibu. Y después, cuando vos ves el final de la película, después ves a un grandísimo arquero. Para mí el Dibu hoy es el mejor arquero del mundo, no tengo duda de eso, y sigue siendo alguien que quiere progresar y que quiere mejorar. Porque el Dibu está en un lugar que podría descansar en sus trofeos, en su vitrina, en sus logros, pero no, yo lo veo a alguien con hambre de seguir mejorando, y eso es genial. Haceme una definición de lo que es para vos la selección y lo que es Leo Messi para todos nosotros. Bueno, la selección argentina es en este momento para mí la mejor selección del mundo, la que si tengo que ver un equipo que me genera placer verlo, que me liga inmediatamente a la belleza y a la estética con el fútbol, es la selección argentina. Es de las mejores que he visto jugar al fútbol. Es difícil en el deporte ganar y volver a ganar y volver a ganar, porque es difícil volver a intentar ganar. Y a todos ellos los veo con una intención de volver a ganar, ¿no? Y eso en el alto rendimiento es difícil. Y Lionel Messi es una utopía, porque si vos te ponías a pensar que un futbolista podía lograr todo lo que logró Lionel, vos decías, es imposible. Y para mí Messi es eso. Messi es un genio que ha derribado utopía, porque la utopía es él. Y con los valores que tiene, ¿no? Es todo. Lionel encierra todo lo que vos describís como porque nosotros muchas veces escindimos a la persona del deportista. El deportista. El deportista es una persona. Encerremos al deportista, ¿no? Pero sin escindir a la persona, y es él. ¿Cómo ves el fútbol de hoy, Monito? Por ahí planteles como River y Boca, que tienen tremendos planteles. Rosario Central, ni hablar con la incorporación de Di María, Boca con Paredes. Pero que vas a jugar a Riestra y te la regalo, dificilísimo. ¿Cómo ves el fútbol hoy? Mira, el fútbol argentino siempre fue muy competitivo, porque nosotros, los futbolistas, tenemos una rebeldía ante la adversidad fomentada desde muy pequeño, que hace que nosotros cuando vamos a jugar contra rivales superiores, doblegamos el esfuerzo, es un desafío,
Y siempre en el fútbol argentino, para los equipos que jugaban contra Boca, contra River, contra los grandes equipos, era el partido del año, era un partido muy especial. Y por eso hoy en día vemos estos resultados, que siempre pasaron. Lo que sucede es que hoy en día, en algo que yo no estoy de acuerdo, hay muchos equipos en primera división. Y yo creo que el fútbol argentino tiene que ser de primera división un fútbol de élite. Yo estoy muy de acuerdo en la federalización del fútbol, estoy muy de acuerdo en apoyar todo lo que son ligas del interior, Federal A, Nacional B, Primera B Metropolitana, todos esos torneos, porque el fútbol, además de deporte, los clubes cumplen una función social, de contención. Y es muy importante que haya muchos clubes que tengan la posibilidad de soñar con llegar algún día en primera división. Pero a esos clubes les tenés que dar la herramienta para que puedan crecer. Y esos clubes tienen que ser el sustento de una primera división de élite. El fútbol argentino, campeón del mundo, 3 veces campeón del mundo, con futbolistas que fueron los mejores de la historia, creo que amerita tener un fútbol de élite. 20 equipos, pero que sean de lo mejor. Y yo creo que eso debe apuntar el fútbol argentino. Por eso no estoy de acuerdo con esto de los 30 equipos. ¿Y cómo ves la incorporación de Paredes, Di María a nuestro fútbol? Ni hablar Montiel, Acuña, que llegaron. Es buenísimo que vengan futbolistas de jerarquía, porque el fútbol argentino de hace mucho tiempo es esta parte. Es un fútbol en el cual los futbolistas migran rápidamente. Hay algunos que no juegan en primera división y se van. Entonces se ha cortado esa relación que generaba la idolatría con un futbolista, porque se van muy jóvenes. A veces los hinchas no tienen el tiempo de relacionarse con los futbolistas. Y que vuelvan futbolistas como Di María, como Paredes, como todos los que tiene River, es buenísimo para el fútbol argentino. Es muy bueno. Ojalá vuelva el Dibu, por ejemplo. Claro. En poco tiempo, y tenerlo acá. Todos esos futbolistas, Otamendi, todos. Sería buenísimo que estén en el fútbol argentino. No me importa si son los últimos años, porque aunque sean los últimos años, nos van a dejar enseñanza. ¿Te gusta más Copa de la Liga o el torneo largo a vos? Es más justo por ahí, pero pueden convivir los dos. O sea, podemos hacer un torneo largo y podemos hacer un torneo que en este formato le da posibilidad a muchos, ¿no? Sí. Porque en un mano a mano las posibilidades se igualan. Le da posibilidad de ser campeón platense, le da posibilidad de tener partidos emocionales. Me gusta. Yo creo que el torneo largo premia la regularidad y obviamente el que tiene más fondo de armario, el que tiene mejores recursos, seguramente tendrá más posibilidades. Bueno, y la última, ¿en qué andás? ¿Qué andás haciendo hoy? Bueno, terminé una experiencia como entrenador en Santa Marina de Tandil, en el Federal A, y siempre hay pendiente de cosas que tengan que ver con el fútbol y el deporte en general. Soy bastante deportista. ¿Cómo sos como técnico? ¿Cómo te definís? Mira, soy un técnico que trato de ser cercano con el futbolista. Para mí, más allá de todos estos cambios que vos mencionaste, hay algo que es inalterable, que es las relaciones interpersonales, ¿no? Y para mí lo fundamental es saber gestionar un grupo humano. Eso es una clave de un buen entrenador. Y a partir de allí, obviamente, hay herramientas, hay información que te permite hoy en día ser más completo como entrenador. Pero yo focalizo mucho el tema de las relaciones con el futbolista y después sí, tengo mis gustos, tengo mis ideas. Todos los entrenadores las tenemos, todos los entrenadores ganamos y perdemos. Pero lo más importante para mí es el vínculo que generás con el futbolista. Vos has jugado profesionalmente. ¿Es más difícil por ahí un Federal A que por ahí no son profesionales, que es amateur, que tienen su trabajo, que vos decís, che, me encantaría entrenar a las 10 de la mañana? Bueno, no podemos todos porque cada uno tiene sus cosas. ¿Cómo es trabajar en el Federal A? Sí, igualmente el Federal A, te digo, Maggie, ha avanzado, ha mejorado. Todavía está lejos por una cuestión económica. Sí. Pero hay cosas esenciales en el fútbol que no se modifican más allá del contexto. Los condicionamientos, esa esencialidad no la modifica, ¿no? Lo que es la relación con el futbolista, cómo entrenás, los sueños del futbolista, el esfuerzo del futbolista. Todas esas cuestiones no se modifican. Lo que sí se modifica es que, por ejemplo, en Federal A tenés viajes de 17, 18 horas en autobús. Claro. Cosa que en el fútbol profesional no existe. Y son todas cosas que el juego sí lo condicionan, pero por ahí fomentan, ¿viste? El vínculo con los jugadores, entre ellos. La fortaleza mental. Cuanto menos recursos tenés, más se fomenta lo que es la relación humana, la relación interpersonal, que es muy importante también. Sí, obvio. ¿Y los medios? ¿Te gustó? ¿Te enganchaste? ¿Qué es lo que más te gusta? Sí, mira, yo soy un comunicador o alguien que habla de fútbol, pero haciendo mucho énfasis en escuchar al otro. Me gusta el diálogo. Me gusta el debate respetuoso, la opinión respetuosa. Estoy alejado mucho del sensacionalismo. Soy de esos comunicadores que trato de generar
un ambiente de respeto. Puedo opinar, puedo ser crítico, pero no sin descalificar y sin falta de respeto. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿El comentario de los partidos, Sí, por ejemplo? me gusta hablar de fútbol. Sí. Me gusta mucho hablar de fútbol. De hecho, hablo mucho en mi vida cotidiana. Y no cambio porque se enciende una lucecita de una cámara. Y sí, esencialmente a mí me gusta mucho ir a la cancha. Cuando yo no comento ni nada, voy como hincha, voy como... Todos empezamos, creo, en ese lugar, Sí. siendo hincha, ese es nuestro lugar de origen. Y me sigue gustando, me sigue atrapando, entonces me gusta ir a la cancha, me gusta comentar en la cancha. Viste que ahora muchas veces estamos en un set y no viajamos tanto, Sí. y yo eso lo extraño un poco. A mí me gusta viajar, ir a la cancha, estar en la cabina, compartir con los hinchas, esas cosas, esa liturgia que me acerca a lo que yo era cuando era hincha, o sigo siendo hincha obviamente, ¿no? Pero, yo eso lo aprecio todavía. Y cuando vas a la cancha, por ejemplo, te pongo Boca, Sí. vas a ver a Boca, ¿cómo lo ves? Te digo, ¿lo ves como un hincha o por ahí siempre Sí. uno un poco de análisis tiene que...? Claro, no, mi mirada, a ver, mi mirada como hincha o como comentarista no varía. Sí. Sigo mirando las mismas cosas. Tal vez por mi posición de arquero trato de estar pendiente de todos los detalles. Por supuesto que miro al arquero, soy de mirar mucho los posicionamientos, pero sí tengo una mirada bastante influenciada por lo que yo fui como arquero, ¿no? Que nosotros los arqueros somos como medio enfermitos que tenemos que saber de todo. Bonito, un placer Bueno, tenerte en placer TNT es mío. Sports. Gracias por invitarme. Lindísimo charlar con vos y volver a verte.